en AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 25 de septiembre se hizo público un documento de la Dirección de la Policía Nacional. Se trata del Instructivo 009 con los lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden, que dice cómo atender 11 hechos en los que se pudiera ver comprometido el orden público. Los temas tratados en el documento son manifestación pública, huelga, perturbación del transporte, obstrucción de vías públicas, enfrentamientos entre barras bravas, azonadas, erradicación de cultivos ilícitos, explotación de yacimientos mineros, riñas colectivas, motines en cárceles y ocupación de tierras. Este documento también es una novedad, porque es la primera vez que públicamente se habla del nuevo nombre del SMAT. Ahora se llamará Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UDMO, pero el problema del documento es que mezcla derechos como la huelga y la manifestación con delitos como las riñas y la ocupación de tierras. Para hablar del tema hemos invitado a la experta defensora de derechos humanos Liria Esperanza Manrique López. Ella es abogada, magíster en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide en España, magíster en teoría crítica de los derechos humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional. La abogada nos dice que el antiguo SMAT hará cosas parecidas en el actual gobierno. Recuerda que anteriormente también nos habían dicho que las armas del SMAT no eran letales, pero que hay más de 80 jóvenes que perdieron sus ojos en el marco de las protestas de años anteriores. Una de las situaciones que resulta llamativo es que esta es la primera vez que en un documento se menciona el nuevo nombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, que pasará a denominarse la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UDMO, y que básicamente cumple fines idénticos a los que cumplía el SMAT anteriormente. Una de los hechos que resulta llamativo dentro del documento de lineamientos es poder ver cómo la Dirección de Policía sigue estableciendo unas etapas para intervenir estas situaciones, y en primera etapa pone el diálogo, el intento de diálogo a través de autoridades civiles y órganos de control. En segunda etapa pone la posibilidad de que se movilice la disponible de la policía, y por último menciona la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo SMAT. Es decir, que si nos vamos a hacer una tensión entre lo que hoy día pone el lineamiento de la Policía Nacional y lo que anteriormente hacía el SMAT en sus actuaciones, seguimos estando en la misma modalidad, es decir, el SMAT, la hoy Unidad de Diálogo, sería un cuerpo de choque que entraría a intervenir cuando no funcione la disponible de la policía, que, valga decir, en situaciones como el ejercicio de protesta social, tienen prohibido el uso de armas en el marco de la manifestación. Lo que dice estos lineamientos es que el SMAT lo hará, la unidad de diálogo, lo hará con respeto a los derechos humanos, que lo hará en el marco del uso de fuerza menos letal, pero acá habría que hacer una salvedad, y es que ya antes a nosotros socialmente se nos decía que el uso de las armas del SMAT, que las armas con las que funcionaba el SMAT eran armas no letales, y la realidad es que esas armas no letales dejaron asesinados jóvenes, dejaron más de 80 jóvenes en el marco del paro nacional sin ojos, es decir, que seguimos teniendo armas que le pueden costar la vida a los manifestantes, y que simplemente ahora se va a establecer una etapa de intervención en la que el SMAT se encuentra en la tercera etapa al momento de tener que reaccionar. Otro de las situaciones que es muy llamativa es que en esa lista de 11 posibles intervenciones de la fuerza pública se relacionan ejercicios de derechos con delitos, es decir, se pone la manifestación pública, la huelga dentro del documento, pero también se ponen ya delitos tipificados por el ordenamiento penal colombiano, como es la riña, como es la explotación ilícita de yacimientos, como es la usurpación de inmuebles y tierras. Es decir, en un mismo documento se abordaron temas legales y delitos, y esto ya pues genera mínimamente una preocupación frente a la lectura que se debe hacer de este tipo de lineamientos. Los lineamientos de la policía también refieren que el único derecho que se cede en la protesta es el derecho al buen nombre, pues menciona que los policías deben soportar insultos, pero la experta Manrique López dice que esto no es verdad. También se refiere al tema de las notificaciones que se deben hacer cuando se va a realizar una movilización, y habla sobre la huelga de trabajadores. Quiero resaltar situaciones que me parecen llamativas. La primera de esta situación es que en el marco de la manifestación pública, lo que refiere la Policía Nacional es que el único derecho que se cede, el único derecho individual que se cede en el marco de una manifestación pública es el derecho al buen nombre, y básicamente lo soporta diciendo los policías deben soportar que los traten mal, que los insulten,
porque ese es un derecho individual que se cede en el marco del ejercicio de manifestación y de protesta. Y esto no es cierto. La protesta social es en esencia un derecho que traumatiza, es decir, un derecho que afecta a derechos individuales, como por ejemplo la libertad de locomoción, como por ejemplo el derecho al trabajo. Es decir, hay muchos derechos individuales que se traumatizan en el ejercicio de protesta y que lo que está haciendo hoy la policía al decir que el único derecho que se cede de manera individual es el buen nombre porque se deben soportar insultos y refiriéndose puntualmente a la fuerza pública, pues no se compadece con la realidad y resulta limitante. Pero otra cosa que menciona y que genera preocupación es que hace efectivamente la salvedad de que las manifestaciones no requieren de un permiso, que se trata de un aviso, pero a ese aviso la policía le pone una serie de parámetros que lo convierte realmente en un permiso. Por ejemplo, le dice a los policías que el aviso debe tener mínimo 48 horas antes de la manifestación y que la única manifestación que no requiere este permiso es la manifestación espontánea que no ocupe vías públicas. Y valga decir que tanto la Corte Constitucional en el año 2012 a través de la sentencia C742 de 2012 y posteriormente en la C281 de 2017 mencionaron que el ejercicio de la protesta no requiere permiso y que el aviso es eso, es un aviso que puede darse o no, es decir, que en ninguna ocasión la Corte ha regulado de qué manera se debe hacer ese aviso y que la falta del mismo, si se trata de ocupar vías públicas, puede convertir la movilización en un delito. Eso hoy no se encuentra regulado y no tenemos una ley estatutaria que regule el ejercicio de la protesta social. No estamos frente a limitantes realmente legales y estos lineamientos lo que resultan es en parámetros que le imponen limitantes al ejercicio del derecho. Otro punto que es muy importante es la mención que hace los lineamientos del ejercicio del derecho a la huelga. En dicha mención dicen que la huelga es permitida y que no se puede patrocinar el ingreso de trabajadores minoritarios cuando la mayoría estén en huelga. Es decir, de inmediatamente lo que pienso y lo que pensamos quienes nos encontramos acompañando el movimiento sindical, es decir, de lo contrario sí, si los trabajadores no son más del 50% en huelga, la policía puede promover el ingreso de trabajadores, la policía realmente puede intervenir los conflictos obrero-patronales, vamos a legalizar a través de lineamientos institucionales de la Policía Nacional, que la Policía Nacional intervenga los conflictos sindicales a los que muchísimas veces les hemos dicho que no deben hacer intervención porque a menos que prueben que se están cometiendo delitos, hurtos, bloqueos permanentes de vías, situaciones que típicamente se encuentren consideradas delitos, la policía no tiene por qué intervenir un conflicto obrero patronal, pero a través de estos lineamientos se dice que sí lo puede hacer. Esas situaciones resultan muy preocupantes en estos lineamientos. El siguiente desarrollo de las otras situaciones que aborda, pues como dije anteriormente, se trata de delitos, es decir, casi que es obvio que haya una intervención cuando se esté hablando de delitos que ya se encuentran tipificados. Sí que hay una salvedad que valga decir resulta interesante y es, por ejemplo, frente a la obstrucción de vías públicas se hace la salvedad en la que dicen tiene que haber un bloqueo total de la vía, es decir, si hay otra vía de acceso no se puede impedir el ejercicio de manifestación y eso resulta interesante en la medida de que lo que hemos aprendido en la práctica es que la policía siempre quiere reventar el ejercicio de protesta cuando el mismo se hace en vía pública. Igual salvedad hace para la perturbación del sistema de transporte. Cierro con decir que preocupa enormemente que hay una retórica de parte de la policía a decir estos lineamientos tienen como fin que no se presenten vulneraciones al ejercicio de derechos de los ciudadanos, que hayan unas especies de procedimientos, es decir, primero diálogo, luego disponible de la policía y por último el antiguo SMAT, pero sigue preocupando la mirada coercitiva, valga decir limitante, que presenta la policía del ejercicio de derechos, como ya lo dije, tratando de imponer nuevamente una serie de permisos que hoy no están regulados. La promesa de este gobierno fue desmontar el SMAT para evitar la muerte de quienes protestan. Por el momento lo único que ha hecho es cambiarle de nombre. Falta ver cuál será su actuación al momento de intervenir en movilizaciones, que sin duda vendrán en los próximos meses. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.